Introducción. El estudio de las características y tipos de funciones matemáticas permiten entender cómo se comportan las relaciones entre variables y cómo se puede modelar el mundo real a través de ecuaciones matemáticas. El objetivo de este trabajo es explorar las diversas características y tipos de funciones matemáticas, analizando su definición, sus propiedades y aplicaciones. Se investigará cómo la estructura de una función incluye su comportamiento, cómo se representa gráficamente y cómo se utiliza en la resolución de problemas matemáticos en la vida cotidiana. Características matemáticas. Estas presentes características son casi cualquier actividad humana. Tienen un marcado carácter industrial que las vincula con la mayoría de las áreas de conocimiento. Mostrándole uno de estos ejemplos son la ciencia, en la naturaleza, la ingeniería, la inclusión del arte y la música, poseyendo un valor propio, constituyéndose de un conjunto de las ideas, formas de actuar y permitir conocer y estructurar. Estas características se basan en lo que son lo lógico, estructurado, analítico y preciso. Lo lógico encuadra esa secuencia, el cual los pasos para llegar a una conclusión adecuada. Esto se realiza y se radica en el momento de que el proceso matemático o un proceso en el cual es un problema matemático de diferente forma, de diferentes ángulos y números, se tiene que guiar por los pasos a seguir, ya sea al ejercicio o al problema. También está lo estructurado, que la información aquí tiene que ser de una manera sistemática, que se comprenda, que sea analítica, que busque esa conclusión en la cual nosotros estamos buscando, ya sea en la resolución del proceso, que es el cual se van sacando números, se van sacando ángulos, se van sacando rectas, eh, cualquier otra cosa. También está el preciso, que es el nivel de detalle que tienen que tener este tipo de ejercicios en de diferentes formas y presencias, ya que tiene que llegar a un resultado exacto o hacerse cercano a este exacto resultado, moviéndonos así a lo creativo, que nosotros como personas a las cuales queremos enfocarnos y queremos saciar esa chispa a la cual nosotros vamos a ir comprendiendo y ya no haciéndolos difícil el hecho de crear un problema matemático o resolver un problema de estos medios. Nosotros necesitamos lo creativo, ese pensamiento, ese espacio, el hecho de esa creatividad necesaria para encontrar esas nuevas formas en las cuales nosotros tengamos la resolución. Tipos de funciones matemáticas. Estas funciones matemáticas no solamente son para identificar o ver cómo se muestran en un ejercicio y la forma de cómo hacerlas. Estas funciones se mantienen en un margen al cual nosotros, al elaborar un ejercicio, cada una de estas características, o más bien la descripción de ellas, se nos muestra. Una de estas es la función sobreyectiva, en que entre dos conjuntos, a través de la cual a cada uno de los elementos del primer conjunto se le asigna un elemento o ninguno. Y eso depende de cómo sea el ejercicio y cómo vayan esos números o el aumento que tengan en cuanto a un cálculo o un número por demás. También están las funciones racionales. Estas funciones racionales se denominan como funciones a las cuales el conjunto funciona en las que el valor de la función se establece a partir de la conciencia entre polinomios diferentes a cero. Aquí nos muestra de que el cero no es un número, no vale, no importa el hecho. Debajo de ella está la función inyectiva. Se desarrolla entre dos conjuntos del cual a cada elemento
de un conjunto se le asigna un solo elemento, de otro conjunto o ninguno. Aquí va señalando los dos elementos, de diferentes al primero, que van correspondiendo dos elementos de diferentes a un segundo conjunto. Este segundo conjunto es el que va a hacer la diferencia del primer conjunto y ya se muestra en los ejercicios, al igual que las funciones exponenciales, que establecen la relación entre el dominio y el codominio, que va acelerado al valor que es x y es el exponente. Es el exponente de manera a la función que va variando y creciendo a lo largo del tiempo, existiendo y creciendo cada vez más una relación de nivel exponencial. Y así sucesivamente. Estas funciones y cada una de ellas va tomando diferentes ramas. Y aquí se menciona las funciones logarítmicas, funciones exponenciales, funciones inyectivas, funciones racionales, funciones cuadráticas, funciones de identidad, funciones lineales, las funciones polinómicas, que estas funciones son sinónimas de las algebraicas, ya que son funciones matemáticas a las cuales la relación entre dominio y codominio es necesario realizar las diferentes operaciones en polinomios a los cuales son de diversos grados, y así llegando a las surectivas y algebraicas, que como mencionamos en las polinómicas, las algebraicas, cuya relación se obtiene a través de la realización de operaciones matemáticas relativas, ya sea simples, y estas relaciones simples son la suma, resta, multiplicación, división, potenciación y radicación. En este momento hablaremos de la relación del dominio, el rango y las funciones. Estas relaciones, junto a sus funciones, describen la interacción entre variables, que están ligadas a estas relaciones. Incluyen valores independientes y entradas, que son las variables que pueden ser manipuladas por las circunstancias. También incluyen valores dependientes y salidas, que son las variables determinadas por los valores dependientes. También existe otro par, componentes que debemos considerar cuando hablamos de relaciones, se llama el dominio. Aquí encajan lo que es el dominio de una función o relación, el rango de una función o relación. Al poner todas las entradas y las salidas en grupos separados, este dominio y el rango hacen que encontremos y exploremos estos patrones en cada tipo de variable. Y el rango y la función están normalmente limitados por esta naturaleza de la relación. Un ejemplo de esto está el cual, si nosotros lanzamos la pelota, el tiempo es la entrada, la altura es la salida, el dominio es el valor de cada tiempo durante ese lanzamiento, el lanzamiento de esa pelota. Inicia desde el instante que la pelota vuelve a nosotros. X y Y, lo que significan los puntos de la coordenada. X es el dominio y la cantidad, que es la dependiente, normalmente se grafica con el eje vertical, que es Y. Las coordenadas son y hacen que conforme el rango, poniendo así las funciones en que pueden definirse usando palabras, símbolos, gráficas o tablas o conjuntos de pares ordenados. El rango es la salida, como dijimos, el valor dependiente es lo que sale de la función. El dominio y el rango pueden ser limitados, el dominio es la entrada, unos pocos valores discretos o pueden incluir dos números reales, hasta lo que decimos y se expresa como el signo de infinito. Buenas tardes. A mí me tocó parte de los tipos de funciones matemáticas, como lo son las funciones exponenciales, funciones inyectivas y sobreyectivas, que en estas se diferencian según cómo se relacionan el dominio y el codominio. La relación dominio y rango, en el cual la relación es la conexión entre los elementos de dos conjuntos
En el dominio son los valores que puede tomar la variable independiente como entrada y en el rango valores que puede generar la función de salida. También mencionar que las funciones racionales son conscientes de polinomios. Las funciones exponenciales crecen rápidamente con la variable independiente en el exponente. Las funciones logarítmicas son el inverso de las exponenciales también. Funciones polinómicas relacionan variables mediante polinomios. Estas incluyen funciones lineales, en donde su ecuación es y igual a mx más y su gráfica es una recta. Funciones cuadráticas, su ecuación es y igual a ax al cuadrado más bx más c y su gráfica es una parábola. Las funciones racionales son conscientes de polinomios. En cuanto a las características de las matemáticas y las funciones, las matemáticas tienen varias características importantes que también se reflejan en las funciones. Estas características son como la lógica que tienen, que siguen reglas establecidas y razonamientos claros. También son estructuradas, que organizan datos y relaciones de manera ordenada. También tiene otra característica como es que son precisas, buscan resultados exactos o aproximados con la mayor certeza posible. También no olvidar que son creativas. Tienen la característica de que son creativas que permiten desarrollar nuevas formas de resolver problemas también. En cuanto a los tipos de funciones, también las funciones algebraicas habíamos mencionado que se obtienen mediante operaciones básicas como suma, resta, multiplicación, división y potencias y raíces. Todas estas funciones y sus características son fundamentales en la vida cotidiana, digámoslo así. Es fundamental porque permite analizar relaciones entre variables y resolver problemas en diversas áreas. Y conociendo los diferentes tipos de funciones y sus aplicaciones, podemos entender y modelar fenómenos en la vida real, desde construir edificios hasta predecir el clima o el desarrollo de tecnología más avanzada. Algunos ejemplos de funciones matemáticas en la vida cotidiana serían en el ámbito de la ingeniería y la arquitectura. En este caso, se utilizan mucho las funciones polinomiales para moldear el comportamiento de estructuras materiales. Otra función que es muy utilizada serían las funciones trigonometriales. Se usan para moldear ondas, vibraciones y determinar ángulos en geometría. En el ámbito de la salud, se utilizan las funciones exponenciales para moldear el crecimiento bacteriano o la propagación de enfermedades infecciosas. También tenemos las funciones logísticas, utilizadas para moldear la saturación de recursos o la propagación de enfermedades con límite. También se utilizan las estadísticas y probabilidades en el análisis de riesgos, estudios clínicos y distribución de enfermedades. En el ámbito de la tecnología, se utilizan las funciones lineales y cuadráticas. Se utiliza la optimización y la programación matemática para resolver problemas de eficiencia. También se utilizan las funciones logarítmicas y exponenciales en el análisis de algoritmos y la criptografía. Y en el ámbito de la meteorología, se utilizan las funciones trigonométricas para moldear patrones, temperaturas y vientos. También tenemos las funciones estadísticas para predecir probabilidades de fenómenos climáticos y moldear las distribuciones de temperaturas, precipitaciones, etc. En el ámbito de la economía doméstica y la planificación de viajes, tenemos las funciones lineales para calcular gastos y presupuestos. También las funciones exponenciales para calcular el crecimiento de ahorro y deudas. En el ámbito del diseño gráfico se utilizan las funciones trigonométricas. Se usan para crear curvas y patrones, como por ejemplo el diseño gráfico y elementos visuales. También se utiliza
la geometría, que es fundamental para la creación de logotipos, tipografías y proporciones en el diseño visual. En el ámbito de la educación se utilizan las funciones lineales y cuadráticas. Se utilizan para enseñar conceptos básicos de álgebra. También se utilizan las funciones de probabilidad para moldear procesos de aprendizaje y rendimiento en diferentes contextos educativos. También se utiliza la probabilidad y estadísticas para analizar resultados de exámenes o planificar evaluaciones. En el ámbito de la comunicación se utilizan las funciones exponenciales para moldear el decaimiento de señales. También se utilizan las funciones logarítmicas en la escala de intensidades, como en la medición de decibelios en sonido. En el ámbito del arte tenemos las funciones matemáticas de simetría, que son muy utilizadas en el arte visual y la arquitectura, y la creación de patrones, donde también se utiliza el álgebra y el cálculo. Las funciones matemáticas son relaciones entre dos conjuntos donde a cada elemento del primer conjunto se le asigna un único elemento del segundo conjunto. Las funciones son fundamentales en diversas áreas de las matemáticas y tienen aplicaciones en la física, la economía, la ingeniería, entre otras disciplinas. Existen diferentes clasificaciones de las funciones matemáticas dependiendo de sus características y propiedades. A continuación, le voy a detallar algunas de las clasificaciones más comunes. Según su grado, puede ser la función lineal, la función cuadrática, polinómica o función racional. Según su comportamiento geométrico, puede ser creciente, decreciente, constante o periódica. Y según la relación con el conjunto contradominio, puede ser función inyectiva, función sobreyectiva o función biyectiva. Y según su número de variables puede ser univariable o multivariante, y según su tipo de valores de salida puede ser real o compleja. Como conclusión, el estudio de las funciones matemáticas es fundamental para comprender cómo se representan y analizan las relaciones entre variables. En diversas disciplinas, a lo largo de esta investigación, se han explorado diferentes funciones, como las lineales, las cuadráticas, polinomiales, racionales, exponenciales y logarítmicas, donde cada una de estas es importante en la vida cotidiana de las personas.